sido sorprendido por las noticias de los últimos días con respecto al gobierno provincial del Guayas y sobre todo por algunas empresas como lo es Serasami Sociedad Anónima, donde yace como presidente un señor de avanzada edad que habría sido supuestamente utilizado por una red de corrupción para beneficiarse con la adjudicación de algunas contrataciones, de algunos procesos dentro del GAT seccional. Es por ello que decidí hacer la revisión analítica y objetiva de uno de los procesos de contratación pública adjudicado a la empresa en mención. Y mi sorpresa fue mayor cuando encontré algunas curiosidades y algunos datos que nos van a servir de experiencia, no solo a los proveedores y oferentes, sino también a los servidores públicos. Bienvenidos al segmento Analizando Casos de nuestro canal de YouTube con Sailor. Para hoy, el análisis del proceso de compras públicas realizado por el gobierno provincial del Guayas para la contratación del servicio de supervisión y procesamiento de datos para la generación de una proyección estadística a través de un muestreo de tomas de pruebas COVID-19, suscrito con la empresa Serasami Sociedad Anónima. Veamos los antecedentes. Antecedentes. Con fecha 23 de marzo del 2020, el gobierno provincial del Guayas declara la emergencia en la provincia mediante resolución número GPG-PG-014-2020. Con fecha 15 de mayo del 2020, el gobierno provincial del Guayas extiende la declaratoria de emergencia supeditando el plazo a lo establecido en el estado de excepción que unos días atrás fuese renovado por 30 días más por el presidente de la República. Con fecha 18 de mayo del 2020, la directora provincial del Desarrollo Comunitario, siendo delegada del prefecto Carlos Luis Morales, suscribe el contrato cuyo objeto es el servicio de supervisión y procesamiento de datos para la generación de una proyección estadística a través de un muestreo aleatorio de tomas de pruebas rápidas COVID-19 en la provincia del Guayas, por un monto de $79.980 más IVA y un plazo de 25 días desde la suscripción del contrato. Análisis. En primer lugar, hay que entender el proyecto. El contrato versa sobre la recolección de datos en los 21 cantones de la provincia del Guayas, acompañando a los salubristas que realizarán los test con muestras rápidas para determinar el COVID-19. Obviamente, esta situación va a ser por muestreo. Los salubristas no forman parte del contrato, más bien son una contraparte que estarían dando o proporcionando los municipios en donde se realicen las pruebas. El objetivo final de este contrato es determinar los focos de infección, es decir, qué cantones presentan la mayor cantidad de personas contagiadas. Ahora sí, de la revisión de los documentos, la resolución que extendería el plazo de la emergencia tiene un problema estructural. Específicamente, debemos recordar que una resolución administrativa está considerada por tres partes: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Por lo general, la parte considerativa y expositiva pues vienen integrada dentro de los considerandos. No obstante, el problema de esta resolución es que en la parte resolutiva de su documento vuelve a tomar algunos considerandos que ya fueron establecidos y citados en la primera parte de la resolución. Para este caso, la parte resolutiva debía haber empezado desde la extensión del plazo de la emergencia y no volver a repetir lo que ya se expuso. El error más grande que comete el gobierno provincial del Guayas es tratar esta contratación como si fuesen bienes, al publicar en el portal de compras públicas por emergencia sin tener claro el presupuesto referencial de la contratación, a la espera de proformas que les den el precio como si se tratase de insumos médicos. Es más, en la publicación mencionan que las especificaciones deben solicitarse a un determinado correo electrónico. Estimados funcionarios del gobierno provincial, por las características de su contratación, no hay especificaciones técnicas en su servicio. Las especificaciones técnicas son esencia de las obras, es decir, de los rubros de obra y de los bienes, mas no así en los servicios donde son términos de referencia. Obviamente, hay servicios que suelen incluir la dotación de bienes y en este sentido habría términos de referencia con la inclusión de especificaciones técnicas, pero lastimosamente no es su caso. Pero, tomando en consideración la sensibilidad de los datos, la importancia de los productos y el uso que se les va a dar, bajo mi criterio debía haberse contratado como consultoría. ¿Por qué razón? Porque la consultoría tiene una responsabilidad legal, una responsabilidad jurídica más allá de la recepción definitiva, mas no así en los servicios. ¿Se imaginan que los datos sean tomados discrecionalmente? O a lo mejor no sean representativos, o lo que es peor aún, que no lo hagan. El administrador de contratos va a ser muy complicado para él que pueda realizar este control, ya que se realiza en diferentes cantones. Por otro lado, uno de los sustentos de la contratación es un memorando de fecha 15 de mayo del 2020 suscrito por la directora de Desarrollo Comunitario, quien con una exposición un tanto sensacionalista menciona un pedido de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Veamos.
Ante lo expuesto y adoptando un enfoque basado en la participación del gobierno provincial del Guayas en torno a una estrategia integral dirigida a prevenir, salvar vidas, reducir al mínimo los efectos del COVID-19 en la población, se ha evidenciado la necesidad de conocer la realidad de los cantones del Guayas. Es por ello que el Comité Ejecutivo de AME Guayas solicita al Gobierno Autónomo Provincial del Guayas se realice las gestiones necesarias urgentes para la implementación en toma de muestras mediante empleo técnico proporcional de 3 muestreos con un periodo de intervalo de tiempo aproximado de 20 días entre cada toma, etc. Pero no existe una formalidad al respecto, no hay una carta. Distinguidos servidores, si van a realizar una contratación donde incluso la responsabilidad o la competencia no es directamente de ustedes, al menos protéjanse, es decir, soliciten los escritos, pidan, aunque sea por correo electrónico, para que en cierta manera traten de justificar lo que allí están colocando, es decir, en el requerimiento. Bueno, y con toda esta fundamentación, solicitarían al prefecto la contratación de un proyecto con nombre descomunal, que ni siquiera entra en el reporte del portal de compras públicas. Veamos. Por tanto, sugiero a usted autorice a quien corresponda la contratación del Servicio de Supervisión y Procesamiento de Datos para la generación de una proyección estadística a través de un muestreo aleatorio de tomas de pruebas rápidas COVID-19 en la provincia del Guayas que permitirá determinar la magnitud de los contagios para tomar las acciones pertinentes en pro de la mitigación del virus. Me cansé con solo leer el objeto de la contratación. La redacción del objeto de la contratación de cualquier proceso de compras públicas debe ser corta, clara y objetiva. La extensión desmesurada provoca, en primer lugar, confusión y, en segundo lugar, una mala imagen para la institución por el aparente desconocimiento de la teoría básica de proyectos al redactar el objeto contractual. Otro serio, y lo digo así, serio problema que se les avecina en la parte administrativa al gobierno provincial es que no existe la separación o división de funciones dentro del proceso de compras públicas, sobre todo al ser una entidad tan grande. La directora provincial de Desarrollo Comunitario es quien suscribe el contrato. Ella misma se delega para administrarlo, sin dejar de lado que ella misma elaboraría el informe de necesidad de la contratación y quien a su vez fue la que prácticamente seleccionaría la oferta y al proveedor en sí. Señor prefecto, tomando en consideración que usted fue futbolista, es como que el mismo jugador que vaya a patear el tiro de esquina sea la persona o el jugador que vaya a cabecear y en su defecto haga de arquero. Datos curiosos. De acuerdo a la información de necesidades que el gobierno provincial del Guayas publicaría en el CERCOV, la fecha límite para entregar la cotización u ofertas en sí sería hasta el 12 de mayo del 2020. No obstante, la propuesta elaborada por el gerente general de Ceras Amis Sociedad Anónima es de fecha 14 de mayo, es decir, 2 días después. El mismo día que el prefecto extendió la declaratoria de emergencia fue el día en que él mismo le notificó al proveedor que fue seleccionado para adjudicarle el contrato en mención. Pero lo más sorprendente es que la póliza del fiel cumplimiento también fue sacada ese mismo día y es desde donde prácticamente arranca la cobertura. En la propuesta entregada por la empresa Ceras Amis Sociedad Anónima nunca presentaron la experiencia o titulación de los técnicos. ¿Qué perfil tiene el director general que lo ofertó con un sueldo de $4.375 por los 25 días que duraría el proyecto? ¿Qué perfil reúnen los 2 coordinadores de operaciones que los ofertaría con un sueldo de $4.000? No existe. Al no existir o no estar publicado la información de soporte como los términos de referencia, no podríamos verificar esta situación, al menos si la entidad habría o no solicitado esta definición o estas experiencias como tal de los técnicos. En este contexto se entendería que no lo hicieron, obviamente, porque un proveedor para ser adjudicado significa que cumplió los requisitos mínimos. Conclusiones y o recomendaciones. Las resoluciones de las administraciones públicas deben ser claras, precisas y concisas. La fundamentación y más que nada las situaciones de hecho y de derecho son clave para su aplicación. La división de funciones dentro de los procesos de compras públicas en entidades tan grandes como un gobierno provincial son súper importantes. La omisión de estos detalles puede configurar serios indicios de discrecionalidad malsana con los proveedores ganadores. La consultoría va más allá que un servicio. Es pertinente utilizarla cuando, siendo servicios profesionales especializados, su resultado implica una aplicación posterior delicada y sensible. Bueno, no les quito más su tiempo. Recuerden que en este canal pueden encontrar tips, videos, recomendaciones en torno al derecho público, con énfasis en el derecho administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Se despide Enrique Cons, abogado y consultor en estas áreas. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.